Bien, muchachos, bienvenidos. Buenos días. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a revisar un poquito del trabajo que hay que hacer para evaluar el laboratorio. Cometí por ahí un error, pensé que se los había publicado desde el día domingo, que fue cuando lo preparé, pero me estoy dando cuenta que no lo había yo publicado. Ahorita ya lo publiqué en Classroom. Vamos a revisar ese trabajo, pero entiendo que ya la mayoría de ustedes, prácticamente todos, deben de haber recibido la invitación para editar un documento en el que vamos a trabajar este reporte de práctica. Muchachos, ¿alguien no ha recibido esa invitación? ¿Alguien sí la ha recibido? Sí, profe. Sí, profe, yo. Ok. Sí, profe. Bien, si alguien faltara, por favor, notifíquenmelo, pero hasta donde me acuerdo. Profe, ¿por dónde la envió? Pero no te escuché, Eric, ¿me repites? ¿Por dónde la envió? Pues por la cuenta de Classroom, con la cuenta de Google que me proporcionaron en la encuesta. Bueno, creo que a mí no me ha llegado todavía. A ver, checa tu correo y después me comentas. Y si no, me confirmas tu correo en un mensaje privado en Classroom para poder verificar cuál es tu equipo, por favor. Entonces vamos a revisar esa parte, muchachos. Les digo que yo pensé que ya se las había publicado. De hecho, la generé y el problema fue que no la publiqué en los dos grupos. Pero ahorita vamos a revisar en qué consiste ese trabajo. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Les recuerdo que la próxima semana ya estaremos realizando nuestra primera evaluación parcial en la última sesión que tengamos de con ustedes en la semana. Ese día vamos a realizar nuestro examen de este primer parcial. ¿Algún comentario al respecto, muchachos? No, profesor. ¿No? No, profe. Bien, les publico por ahí para que tengan a la vista y presente la fecha y la hora del examen. Bien, entonces voy a compartir mi navegador. Aquí les acabo de publicar en Classroom lo que es la actividad del reporte de la práctica 1 y 2. Entonces, aquí están los detalles de cuáles son los lineamientos para estos reportes de práctica. Ahí los leen con calma, por favor, muchachos. Ahorita los voy a tratar de mencionar. Tenemos fecha de entrega, pues es la fecha de entrega del 24, pero como me tardé, bueno, vamos a dejarla al 25. Tenemos una semana para realizar este trabajo. Es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo que van a realizar entre todos los integrantes del equipo. Por norma son 5 integrantes del equipo. Puede ser que haya un equipo de 4 y algún equipo de 6 tal vez, pero por norma son 5 los integrantes del equipo. Entonces les envío los instructivos de práctica, la práctica 1 y la práctica 2, las vamos a hacer las dos al mismo tiempo en un solo documento de Google, que es el de Google, que es el que ya les mandé la invitación para editar. A ese documento solamente tienen acceso los 5 integrantes del equipo y ahí deben de trabajar su reporte de práctica en línea prácticamente. Entonces vamos a abrir, bueno, ya tengo abierto por acá mi documento de instructivo de práctica. Este es el instructivo de práctica, muchachos. Nosotros vamos a realizar la primera y la segunda ley de Newton. Desde luego, lo primero que vamos a realizar es la experiencia de la primera ley de Newton. Y el objetivo se supone que es demostrar la validez de la primera ley de Newton. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cuál es la primera ley de Newton? ¿A qué se refiere la primera ley de Newton? Que me recuerde, por favor. La inercia. La de la inercia, es decir, de más o menos cómo se expresa. Un cuerpo en reposo permanece en reposo, a menos que una fuerza externa actúe sobre él, igual en movimiento, pero sin aceleración. Ok,
pero puede permanecer en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme, eh, a menos que una fuerza lo obligue a cambiar de estado, ¿no? Y entonces para eso en el laboratorio hemos empleado todo este material que está aquí, un riel de aire, un carro de riel, un carro parece riel, un flexómetro y cronómetros para tomar tiempos. Pero como no tenemos ese material, pues vamos a tener que sustituir eso por un simulador que les estoy dejando aquí el link para el simulador. Lo pongo también en la actividad para que podamos reproducir estas experiencias de una manera pues un poco práctica y que tratemos de entenderlas. Entonces, en su instructivo de laboratorio, yo supongo que el semestre pasado vieron algo similar. Después del material viene la introducción teórica, viene pues la teoría necesaria para poder sustentar la práctica, muy concisa, y viene el desarrollo de la práctica. En este caso, la práctica me decía que sobre ese riel de aire, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar en unas maquinitas que le llaman, unas mesas de hockey, tienen un disco y lo golpean y tienen muchos hoyitos en la superficie donde está saliendo aire, y entonces el disco prácticamente flota sobre la mesita. Entonces, este riel es algo similar, tiene perforaciones a todo lo largo del riel, por los cuales se expulsa aire, que ocasiona que el carrito que puede deslizarse sobre él, pues, esté prácticamente flotando, y entonces eso hace que se pierda, que se minimice pues más bien el rozamiento, que no haya rozamiento y se puedan hacer experimentos simulando la falta la ausencia de fuerzas de rozamiento. Entonces por eso es este tipo de material en el laboratorio nos permite simular esa falta de rozamiento. En este caso no lo hay, pero bueno, vamos a ver lo que dice que en este riel de nosotros debíamos de marcar 5 desplazamientos, es decir, lo primero que tenemos son 5 desplazamientos iguales. En este caso eran de 30 centímetros. Vamos a ver qué podemos hacer en lugar de eso en nuestro simulador. Y después de que marcamos nuestros desplazamientos, nos dice que estando el carro en uno de los extremos, le demos un pequeño impulso con la mano y midamos tiempos, los tiempos en que se tarda ese carrito en recorrer esos desplazamientos, esos 5 desplazamientos que son todos iguales. Entonces, con esos datos de desplazamientos y de tiempos, llenamos esta tabla y calculamos velocidades. Como esto no existe, no lo tenemos disponible porque no hay manera de entrar al laboratorio ahora, vamos a sustituir esto por el simulador. Entonces, en el simulador vamos a poder realizar esta experiencia de una manera similar, pero bueno, de una manera diferente, pero similar. Válgame la redundancia. Acá tienen en la publicación que hice está el acceso al simulador, también dentro del instructivo de práctica. Y entonces vamos a ver este simulador. Este es del simulador de la Universidad de Colorado. A lo mejor han tenido oportunidad de trabajar en ellos. Y es este de fuerzas y movimientos. La parte que nos interesa para esta práctica es la parte de movimiento. Entonces seleccionamos movimiento y vamos a ver que en este simulador tenemos aquí un robot, alguien que es capaz de aplicar una fuerza sobre un objeto, que en este caso es esta caja que está montada sobre este carrito. En esta parte se simula la condición de que no hay fricción. Entonces todo esto es sin fricción, no hay fuerza de rozamiento. Entonces cualquier fuerza que se le aplique a esta cajita va a ser capaz de moverla y de lograr que se mueva de manera indefinida en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que vaya recorriendo a una velocidad constante. Entonces en este simulador, muchachos, ustedes pueden elegir qué es lo que quieren colocar sobre el carrito. Pueden subir personas, pueden subir
pues lo que tienen aquí a la mano para finalmente empujarlo. Pero bueno, eso ya ustedes lo experimentarán por sí mismos. Yo ahorita voy a tratar de explicar cómo vamos a reproducir la experiencia que nos pide la práctica. Entonces, bueno, aquí en la parte en medio de abajo tiene una especie de graduación para poder graduar la fuerza que le podemos aplicar a esta caja, y la podemos hacer con estas flechas dobles hacia la izquierda y la derecha, subir o bajar la fuerza, aplicarla en una o en otra dirección más bien, de 50 en 50 newtons. Es decir, si yo lo doy aquí, me aplica 50 newtons hacia la derecha. Si le doy acá, me aplica 50, bueno, primero 0 y luego 50 newtons, pero hacia la izquierda. Si quiero dejar de aplicar la fuerza, muevo este control hacia el centro, deja de aplicar la fuerza. Quiero detener el objeto, le doy un clic y lo detengo ahí. Si quiero aumentar la fuerza o disminuirla, más bien aplicarla en sentido contrario, newton por newton, entonces tengo para eso las flechitas más pequeñas, las simples, y de esa manera puedo aplicar fuerzas más pequeñas. Y si quiero aplicar solamente un impulso, pues con esta barra deslizante lo hago y lo puedo dejar de hacer, y entonces el objeto se empieza a mover a velocidad constante con la fuerza que le apliqué. Entonces esa es la manera como puedo aplicarle fuerzas a este objeto. Una vez que quiero reiniciar las condiciones, simplemente me voy al botoncito de reinicio y ya está. Y bueno, puedo visualizar los valores de las fuerzas que estoy aplicando, visualizar los valores de las masas, de los cuerpos, incluso visualizar la rapidez. Esto es, qué tan rápido se está moviendo, de acuerdo a la graduación que tiene este simulador. Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a hacer nuestra experiencia? Vamos a regresar al instructivo de práctica a ver qué nos dice. Me dice que debo de medir 5 desplazamientos iguales. Aquí no los puedo, en el simulador no los puedo, no tengo espacio como para marcar 5 desplazamientos y tenerlos a la vista, pero sí veo que tiene aquí la parte baja del riel donde está el carrito, hay como divisiones, recuadritos que puedo tomar como una unidad de medida. Y voy a suponer que cada uno de estos recuadritos es una distancia de 1 metro. Entonces la sugerencia, muchachos, es que tomemos al menos 10 cuadritos, es decir, un recorrido de 10 metros para poder hacer nuestra experiencia. Entonces vamos a ver que como nos pide 5 desplazamientos iguales esta práctica, pues entonces voy a bueno, estoy en la primera ley de Newton. Me pide 5 desplazamientos iguales, entonces voy a considerar que tengo desplazamientos de 10 metros, de 10 metros, de 10 metros, de 10 metros, de 10 metros. 5 desplazamientos de 10 metros. Eso es lo que voy a tener aquí en los desplazamientos. Un desplazamiento 1 de 10 metros, un desplazamiento 2 de 10 metros y así sucesivamente. 5 desplazamientos iguales. Y lo que tengo que hacer es tomar los tiempos que tardan en realizarse esos desplazamientos. Aquí decía que estando el carro en uno de los extremos, darle un pequeño impulso. Eso implica aplicarle una fuerza para vencer su estado de reposo, es decir, para vencer su inercia de reposo, y es lo que vamos a hacer en el simulador. Vamos a darle un pequeño impulso para que se empiece a mover. Y entonces, aquí la sugerencia, muchachos, es que le vamos a dar un impulso de 50 newtons a esta cajita. Simplemente le doy un pulso aquí y lo dejo de aplicar moviendo aquí para que se empiece a mover a velocidad constante. Entonces allí en algún punto empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí tomo mi primer tiempo. Sigo contando 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Y
voy a tomar el tiempo para cada uno de esos desplazamientos y con eso voy a complementar mi tabla que está aquí. Una vez que tengo mis tiempos, puedo calcular mis velocidades sin ningún problema. Acuérdense de la cinemática del curso anterior. Puedo calcular mis velocidades y muchachos, ¿cómo esperaríamos que fueran estas velocidades? ¿Alguna idea? Iguales. Iguales, ¿no? Iguales, ¿no? Se supone que si de acuerdo con la segunda ley de Newton, si nosotros le aplicamos una fuerza a un objeto, lo hacemos que se mueva, pero ese movimiento va a tener esa característica, va a ser una velocidad constante. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de corroborar con este experimento. Desde luego, esto lo tiene que hacer, pues, al menos 3 personas diferentes para que podamos validarlo, ¿no? O sea, 3 personas van a hacer este experimento, van a juntar sus tiempos, los van a promediar para poder validar esta experiencia. Entonces, ¿qué falta? Falta tomar los tiempos. Voy a regresar aquí. Si no tengo a la mano, o a lo mejor es más fácil si lo hago en la pantalla, puedo buscar aquí un cronómetro que me sirva para esta experiencia. Y entonces, pues desde aquí, desde la pantalla hacerlo, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi cronómetro. Puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Ya está. Entonces aquí tengo si aplico mi fuerza de 50 newtons a esta caja y la dejo de aplicar, bueno, ahí se va a estar moviendo. Entonces voy a empezar a contar. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Ahí cuento la primera vuelta y así me sigo. Bueno, aquí ya tenía yo unos datos que no reseteé. Voy a seguir deteniendo el cronómetro en cada una de mis vueltas. Es decir, cada vez que se recorran 10 metros, que es lo que le di a esta distancia de cada cuadrito, voy a detener el cronómetro y voy a registrar el tiempo que se tardó en realizar cada uno de esos desplazamientos. Bien, muchachos, entonces de eso se trata y con eso puedo complementar mi tabla. Profe, Sí, tengo una duda. El tiempo, por ejemplo, ¿se cuenta del primero, luego se para y se reinicia o de donde te quedaste sigues contando? no, de donde quedaste sigues contando porque son desplazamientos, debe ser el mismo movimiento. Terminas en 10, ahí tomas tu tiempo, luego empiezas el 11, 12, en el 20 tomas otra vez el tiempo, sigues contando, en el 30 tomas el tercer tiempo, en el 40 tomas el tercer tiempo y así sucesivamente, pero es el mismo movimiento. Profe, Sí, ¿puedo darle el valor de distancia a cada cuadrito que quiera? no vamos a considerar que cada cuadrito tuviera 1 metro para poder calcular esto. Va, Vamos a considerar que cada cuadrito fuera 1 metro. va, Es el profe. valor que le vamos a dar. ¿Sale? Entonces, si ya establecimos estos desplazamientos en 10 metros cada uno, pudimos tomar estos tiempos que les recuerdo, esto lo tienen que hacer 3 personas diferentes y luego promediar los tiempos que obtenga que obtengan esas 3 personas para poderlos meter a la tabla. Desde luego eso hay que evidenciarlo tomando una imagen de esos tiempos de cada persona y bueno, se llena esta tabla y verificamos cómo se comporta esa velocidad. Entonces, con eso se concluye esta primera experiencia, que es
proporcionar un pequeño impulso a un objeto que está detenido. Y después, a partir del punto número 6, me pide que ahora marque 5 desplazamientos diferentes, es decir, un primer desplazamiento que tenga, digamos, 10 metros, en este caso, eran 30 centímetros, un segundo desplazamiento del doble, un tercer desplazamiento del triple, un cuarto desplazamiento y un quinto desplazamiento, así sucesivamente. Entonces, nuevamente aquí hay que tomar estos 5 tiempos, pero tomarlos como acumulados. El primer desplazamiento tendrá una cierta cantidad de segundos, el segundo una cierta cantidad de segundos mayor, desde luego, porque todos se miden a partir del mismo punto, todos los tiempos se miden a partir del mismo punto, y así sucesivamente hasta que se completen los 5 desplazamientos. Entonces lo que voy a tener es la duración en este caso primero, el desplazamiento de 10 metros, luego la duración del desplazamiento de 20 metros, la de 30, de 40 y de 50 metros, así sucesivamente hasta complementar. Bien, entonces así vamos a trabajar, muchachos. Pero esta parte, les digo, si vamos al simulador, regresamos acá. Esta parte realmente ya la estamos haciendo cuando estamos haciendo la otra, porque si observamos aquí el simulador, vamos a observar las primeras 5 lecturas del simulador, muchachos. Me dice aquí la primera vuelta fueron 10 segundos, la segunda 6:64, la tercera 3:75, la 4:49, la quinta 18:48. Entonces esos fueron los tiempos de cada uno de los 10 metros. Pero si veo del lado derecho en el tiempo total, la primera medida que tengo aquí me da exactamente el tiempo que tardó los primeros 10 metros, pero la segunda me da el tiempo que tardó el acumulado de los 20 metros, la tercera el acumulado de los 30, la cuarta el acumulado de los 40 y la quinta el acumulado de los 50. Entonces aquí mismo ya tengo esas lecturas. O sea, para hacer esta segunda experiencia hay que hacer lo mismo, solo que en lugar de tomar los segundos de las vueltas hay que tomar los tiempos totales, y ya tenemos ese dato que nos pide para poder completar nuestra segunda tabla de esta experiencia, que es nuevamente ahora marcar los desplazamientos y los tiempos y calcular esas velocidades. Entonces, muchachos, ¿cuánto será aquí el desplazamiento 1 si estamos hablando que vamos a hacer desplazamientos estándar de 10 metros? ¿Cuánto iría ahí? 10, El 10, desplazamiento 2. 20. Así es, bien. Y entonces así sucesivamente hasta el desplazamiento 5, 50, y todos los tiempos los vamos a tomar del mismo origen. Entonces van a ser los tiempos acumulados y de ahí van a salir estos tiempos con los que vamos a llenar esta tabla. Calculamos las velocidades sin ningún problema, en este caso van a ser metros por segundo, y complementamos esa tabla y calculamos el promedio de velocidad. Finalmente, me pide que realicemos una gráfica de desplazamiento contra el tiempo, es decir, vamos a graficar de esta segunda tabla los desplazamientos y los tiempos, y vamos a calcular la pendiente de esta recta que resulte al graficar esta tabla. Vamos a responder el cuestionario y todo esto lo vamos a reportar en el archivo que ya les envié, invitación a cada equipo, en ese formato de reporte de práctica. Bien, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? No, profesor. ¿No? Bien, vamos entonces a revisar lo que es el formato de práctica. Acá está. Es el formato del reporte de práctica. Todas estas experiencias que ustedes hagan con el simulador, lo que realizaron para comprobar esta primera ley de Newton, pues con los elementos que tienen a la mano, que es el simulador, lo van a describir en este reporte de práctica. Este reporte de práctica por principio debe llevar su título, su nombre de equipo, sus integrantes. Les pido que
cuando escriban aquí los nombres de los integrantes, los escriban efectivamente aquí, que aparezcan aquí como texto, porque de aquí voy a tomar para poder sacar su evaluación. O sea, de aquí voy a tomar el dato de los integrantes del equipo, entonces necesito que esté en forma de texto. El fondo, la animación, los colores que ustedes quieran ponerse es completamente a su elección, es completamente libre. Ustedes lo eligen y lo adornan tanto como quieran. Después viene una segunda diapositiva en donde dice que hay que realizar una breve introducción teórica. Aquí, en máximo de 3 diapositivas, hay que poner pues la teoría correspondiente a esta práctica, lo que refiere a la primera ley de Newton, ilustrarlo de alguna manera con imágenes, pero con un máximo de 3 diapositivas. ¿Por qué un máximo de 3 diapositivas? Porque frecuentemente, como existe mucha información, pues lo queremos hacer tan completo que luego hacemos una introducción teórica de 15 o 20 páginas y hacemos un desarrollo de 2 o 3. Entonces debe ser realmente al revés. Aquí la introducción debe ser breve, máximo 3 diapositivas, con texto e imágenes que me den el soporte teórico para la práctica que estamos desarrollando. El desarrollo ese es el que tiene que ser más completo. Ahí no hay limitación en cuanto a cantidad de diapositivas. Y me dice el desarrollo que se reproduzca de forma secuencial de acuerdo al instructivo de la práctica las experiencias. En este caso, no vamos a hacer las experiencias tal cual están descritas en el instructivo. Vamos a hacer la descripción entonces de manera condensada de qué es lo que hicimos en el simulador para reproducir estos experimentos que nos sugería el instructivo de práctica. Desde luego vamos a ilustrar con imágenes que podemos tomar de ahí. Vamos a ilustrar con, tal vez podamos tomar clips de video. Clips de video significan solamente unos segundos de esos experimentos que podamos insertar en esta presentación para reproducirlos durante la visualización. Y entonces, bueno, todas las imágenes y todos los textos que sean necesarios los vamos a poner aquí en el desarrollo de acuerdo a como nos lo pide el instructivo. Y dice que en su caso se incluyen los cálculos y las tablas. Aquí tenemos tablas y tenemos cálculos realizados. Hay que incluir esos cálculos y las tablas aquí, resultados de esta experimentación. Al final vamos a responder el cuestionario de esta práctica. Y al final de este reporte vamos a incluir las conclusiones personales. Cada uno de nosotros tiene una vivencia diferente, una forma de ver y de experimentar la práctica. Y entonces es lo que hay que describir aquí. Como que me costó mucho trabajo, la entendí, no la entendí, me sirvió, no me sirvió. Cosas que de manera personal haya percibido cada uno de ustedes, eso es lo que hay que poner en las conclusiones. No hay que poner aquí que la primera ley de Newton dice que es la de la inercia y que los cuerpos en reposo están en reposo. Eso es teoría, eso ya está escrito. Aquí lo que interesa es lo que ustedes puedan expresar al respecto de esta experiencia. Entonces, y desde luego debe ser personal, es decir, no puede haber, incluso en el mismo equipo, aunque hayan hecho la práctica juntos o hayan trabajado juntos en esa práctica, no puede haber dos conclusiones iguales, porque cada quien tiene una manera diferente de percibir, de expresar incluso la misma idea. Entonces, cada quien debe describir sus conclusiones de manera personal. Muchachos, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, objeciones. Profe, lo de los cálculos deben de ir relacionados, ¿verdad? Sí, como de que cuánta fuerza se aplica y lo de cálculo de la velocidad, ¿no? Ajá. Básicamente es el cálculo de las velocidades. Con que pongas un ejemplo será suficiente. O sea, no hay que describir todos los cálculos, ¿no? Con que pongas, si calculaste la velocidad para una tabla, pues pones un ejemplo de un cálculo de la velocidad. Si calculaste la velocidad de la otra tabla, pones un ejemplo del cálculo de la velocidad. Si calculaste la pendiente, ahí sí vas a poner el cálculo de la pendiente que hiciste. Lo vas a ilustrar en el reporte. Ok, profesor, muchas gracias. No es necesario hacer todo. Si lo calcularon 5 veces,
pues solo con que lo pongan una vez es suficiente, solamente a modo de ejemplo, para ver de dónde salió. Y las tablas, pues desde luego tendrán que estar completas. Y entonces, ya que está esto, vamos a ver, les compartí también ahí en esta misma actividad del reporte de prácticas 1 y 2, un reporte de unos compañeros del semestre pasado, para que tengan una idea de cómo va a quedar finalmente su reporte de práctica. Aquí también está el link. Entonces podemos aquí visualizar cómo es que finalmente queda el producto de nuestra práctica, ¿no? Es una práctica de física 3. Entonces aquí observen que la primera diapositiva es pues el título de la práctica, el nombre del equipo, el grupo y el nombre de los compañeros. Aquí está como texto, esto me permite fácilmente sacarlo de aquí, asignar sus calificaciones y tener un mejor control. Entonces de esta manera debe de ser. La imagen que tiene de fondo, pues ustedes la eligen, en los colores, ustedes los determinan sin ningún problema. Después viene la introducción teórica. Les decía aquí, tienen 3 diapositivas de introducción teórica y es lo máximo que deben de tener, en donde se exponga la parte de teoría que sustenta la práctica. No más de 3. Y en el desarrollo, pues ahí se pueden explayar tanto como lo deseen. Van a ir describiendo las experiencias, en este caso no las experiencias que están descritas en la práctica, sino lo que ustedes realmente hicieron para corroborar esta primera ley de Newton, y van a ir ilustrando con sus imágenes que van a tomar del mismo simulador, del mismo internet, y aquí van a ilustrarlo con sus clips de video para ilustrar esas experiencias. Y así hasta que agoten desde luego aquí van las tablas y van los cálculos, el ejemplo de los cálculos, y una vez que se agote todo el desarrollo, pues ya viene lo que es el cuestionario. Desde luego hay que responderlo. Y una vez que se concluye con el cuestionario, vienen las conclusiones individuales. Aquí está el problema que tiene esta diapositiva, por ejemplo, es que están muy, muy amontonados, ¿no? Todo se ve muy amontonado. Puede ser incluso una diapositiva por cada persona, donde puedan expresar sus conclusiones de manera individual. 2 personas cuando mucho, para que no quede tan encimado el texto en una sola diapositiva. Entonces, estas son las cuestiones que hay que tratar de evitar, muchachos. Y bueno, una vez que terminé con eso, voy a mi segunda práctica, que es la segunda ley de Newton en su caso. Y a partir en el mismo documento, empiezo otra vez a generar mi segundo reporte de práctica, que es aquí está su título, sus integrantes del equipo, el nombre del equipo, nuevamente su introducción teórica, ahora de la segunda práctica, el desarrollo de la segunda práctica. Bueno, déjenme que responda esto. Su cuestionario. Y al final de todo, bueno, aquí vemos que el cuestionario incluso está ilustrado, pues si se presta la pregunta, pues también puedo utilizar imágenes para poder responderlas sin ningún problema. Y al final las conclusiones de esta segunda práctica. Entonces, esa es la forma en que va a estar desarrollado su reporte de práctica. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Va quedando claro lo que vamos a hacer? Sí. Yo no, ok. Bueno, después ven la segunda ley de Newton, es una segunda práctica. Aquí ya está el instructivo, ya también se lo mostré. Vamos con el mismo simulador, vamos a trabajar esta parte. No nos va a dar tiempo de revisar cómo vamos a experimentar, pero vamos viéndolo de una vez en los minutos que nos quedan. Viene la introducción teórica de la segunda ley de Newton. Aquí nos pedía el desarrollo de la práctica que ese mismo riel de aire lo inclináramos para poder hacer que el carro se deslizara por su propio peso. Lo que se hace aquí en esta experiencia es que
se trata de que este peso del carro aplique una fuerza constante para acelerar este carro de manera, pues de manera continua, ¿no? O sea, para que continuamente se esté acelerando y de esta manera reproducimos el efecto de la segunda ley de Coulomb, perdón, de Newton. Entonces, por eso aquí me dice que la manera de calcular esa fuerza que estamos aplicando al carro pues es por la componente del peso sobre el plano inclinado. Esto ya lo empezamos a ver un poquito. Les sugerí ahí algunos materiales en Khan Academy que hablan de esto. Hay que revisarlos, por favor. Y me pide 3 desplazamientos diferentes. Entonces, esto lo vamos a tratar de reproducir en el simulador. Pero aplicando, aquí la idea solamente es que, como no tenemos planos inclinados en el simulador, lo que se trata es de aplicar una fuerza de manera constante sobre el objeto y pues de estos 3 desplazamientos tomar después los tiempos para precisamente llenar estas tablas que vamos a llenar a partir del simulador. No nos va a dar tiempo, muchachos, revisarlo ahorita. Ya nos queda solamente 1 minuto de esta sesión. En la siguiente sesión continuamos platicando de esto y para ver cómo hacemos esta experimentación en el simulador. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario adicional? No, profe. Nos quedan No, alrededor profe. de 30 segundos. ¿Algo más que quieran? Si alguien no tiene esa invitación, muchachos, mándenme su correo por un mensaje privado en Classroom para verificarlo. Pero chequen su correo, sus correos de Gmail que me proporcionaron en la encuesta. Ahí deben de estar las invitaciones. Ay, sí, profe, yo sí se lo voy a mandar porque no me ha llegado nada. Bien, entonces ahí les encargo, muchachos. Que tengan excelente día. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente, gracias. Profe, hasta luego.